Hay un momento exacto en el que una planta que todos creen muerta, en realidad puede volver a empezar, y casi nadie lo aprovecha. Durante años hice lo mismo que hace todo el mundo. Plantar, esperar, cosechar, y cuando la planta dejaba de producir, arrancarla sin pensar. Porque eso es lo normal, eso es lo que todos hacemos, pero nunca me detuve a cuestionarlo. Recuerdo perfectamente esa mañana, el calor ya estaba ahí, aunque el día apenas comenzaba, y la tierra bajo mis pies se sentía pesada y seca, como si hubiera perdido toda su fuerza durante la noche. Caminaba entre las plantas, con una sensación extraña. Todo parecía igual, pero no lo estaba. Las hojas seguían ahí, pero sin energía. El crecimiento se había detenido. Y lo peor era que yo había hecho todo bien. Había regado, había cuidado, había esperado con paciencia. Y aún así, el huerto se estaba apagando. Me detuve frente a una planta y tomé una rama con la mano. Una de esas que normalmente arrancas sin pensar, porque ya no produce, porque parece haber terminado su ciclo. Eso es lo que creemos. Pero esa vez, algo no encajaba. Estaba verde, débil, pero viva. Y entonces apareció una pregunta que cambió todo. ¿Y si no está terminada? ¿Y si el problema no es la planta, sino lo que hacemos justo después? Durante años, repetí el mismo patrón sin cuestionarlo, como si todas las plantas estuvieran destinadas a morir después de una cosecha. Pero si aún había color, entonces aún había una oportunidad. Así que hice algo distinto, algo tan simple que parece ridículo. No usé fertilizantes caros, no compré nada especial, solo cambié un detalle en el momento exacto, y me fui sin esperar nada. Lo que pasó después fue lo que me hizo darme cuenta de que había estado equivocado durante años. Días después volví, y esa rama que debía secarse había cambiado. No estaba muriendo, estaba reaccionando como si algo se hubiera activado dentro de ella. Y entonces lo vi, pequeñas raíces empezando a aparecer, donde antes no había nada. En ese instante entendí algo que nadie me había explicado antes. No era suerte, no era casualidad, era un proceso. Y lo más impactante es que puedes repetirlo siempre, si sabes exactamente en qué momento la planta decide volver a empezar. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que casi todos ignoran, y es precisamente el que determina si la planta muere o produce otra vez. Hay algo curioso que casi nadie cuestiona cuando trabaja en el huerto, y es que todos siguen el mismo camino sin detenerse a pensar si realmente es el correcto. Plantan la semilla o la plántula con entusiasmo, luego cuidan la planta con dedicación, observan su crecimiento, esperan con paciencia, y finalmente cosechan los primeros frutos, sintiendo que todo ha valido la pena. Pero después de ese momento, algo cambia de forma casi imperceptible, y cuando la planta empieza a perder fuerza, la mayoría simplemente la reemplaza sin pensarlo demasiado, como si fuera parte natural del proceso, y no hubiera otra opción posible. Con el tiempo, esto se vuelve automático, y deja de percibirse como una decisión consciente, sino como una rutina que nadie cuestiona. Parece lógico porque así lo hacen todos, pero ahí es donde comienza el error que limita todo el resultado sin que la mayoría lo note. Se asume que la planta ya dio todo lo que podía dar y que su ciclo terminó definitivamente, como si no existiera ninguna otra fase después de la producción inicial. Nadie se detiene a observar con calma lo que realmente está pasando en ese momento, y esa falta de observación es lo que cambia todo. Si lo haces, empiezas a notar algo distinto que antes pasaba desapercibido. La planta no se apaga de golpe, ni muere de un día para otro, sino que atraviesa un cambio progresivo en su estado interno. El crecimiento se vuelve más lento, la producción disminuye y la energía parece dispersarse, pero eso no siempre significa el final como la mayoría cree. Muchas veces es solo una transición que estamos interpretando mal por costumbre y no por comprensión. En la naturaleza las plantas no funcionan en una línea recta constante, sino en ciclos donde crecen, producen, descansan, se reorganizan y luego vuelven a crecer con una nueva estructura más eficiente. Sin embargo, en el huerto casi nadie trabaja con ese ritmo porque se busca continuidad, sin pausas y resultados constantes, sin adaptar el manejo a ese cambio interno. Y ahí es donde aparece el desgaste, porque no es que la planta no pueda seguir, sino que no le damos la oportunidad de cambiar su estado para continuar produciendo de una forma diferente. Fue mucho después de ese momento cuando entendí que no había descubierto nada nuevo
y que en realidad alguien ya sabía esto desde hace mucho tiempo, y yo solo había llegado tarde a algo que siempre estuvo frente a mí, sin que lo notara. Recuerdo ese día con claridad, porque desde el principio todo se sentía distinto, como si el lugar tuviera otro ritmo y otra forma de moverse. El ambiente era más silencioso, y el tiempo parecía avanzar sin prisa, creando una sensación que no era común en los huertos que yo conocía. Allí conocí a un hombre mayor, que trabajaba la tierra de una forma completamente diferente a lo que yo había visto antes. No se movía rápido ni intentaba forzar los resultados, ni parecía preocupado por acelerar el proceso. Observaba cada planta con atención, y actuaba solo cuando era necesario, como si entendiera algo que no se podía explicar fácilmente. Sus manos eran firmes pero tranquilas, y cada movimiento tenía sentido, aunque él no dijera nada. Lo que más me sorprendió no fue su forma de trabajar, sino el estado de sus plantas, porque no eran perfectas, pero tampoco estaban agotadas, y había en ellas una especie de equilibrio constante que no lograba comprender en ese momento. Me acerqué y le pregunté cuánto tiempo llevaba cultivándolas esperando una respuesta común, pero su reacción fue diferente. Sonrió ligeramente como si la pregunta fuera demasiado simple, y me dijo que algunas llevaban años produciendo sin detenerse, lo cual para mí no tenía sentido en ese instante. Yo siempre había visto las plantas como algo que empieza y termina en un ciclo claro, pero él negó con la cabeza y tomó una rama frente a mí, con una calma que llamó mi atención. La sostuvo unos segundos en silencio, como si estuviera observando algo que yo no podía ver, y luego la cortó sin dudar. En ese momento, pensé que estaba cometiendo un error, porque para mí cortar algo vivo significaba perderlo. Pero él me miró y dijo que el problema no es la planta, sino el momento en que decides intervenir. Luego puso esa rama en mis manos, sin añadir más explicación, como si el resto tuviera que entenderlo por mí mismo con el tiempo. En ese instante no comprendí completamente lo que quería decir, pero sentí que había algo importante en ese gesto, algo simple pero profundo, que no se aprende en libros, sino en la forma en que observas la planta, cuando todos los demás dejan de verla como algo vivo y lleno de posibilidades. Al principio pensé que todo se trataba solo de cortar en el momento correcto, pero con el tiempo entendí que eso era solo la superficie de algo mucho más profundo y más complejo de lo que parecía a simple vista. Había un proceso interno que se activaba dentro de la planta y que la mayoría de las personas nunca llega a ver, porque ocurre en silencio y sin señales evidentes al inicio. Porque cuando cortas una rama, no solo estás quitando una parte de la planta, ni estás reduciendo su tamaño como muchos creen. En realidad, estás enviando una señal muy específica que cambia completamente la forma en que la planta interpreta su propio estado y decide qué hacer a continuación. La mayoría corta sin pensar o evita hacerlo por miedo a dañar lo que ya tiene, porque siente que cualquier intervención puede empeorar la situación. Pero aquí ocurre algo distinto, y es difícil de aceptar al principio. El corte correcto en el momento correcto no debilita la planta ni la pone en riesgo como parece desde fuera. La obliga a reaccionar desde dentro, como si activaras un mecanismo que normalmente permanece oculto. Es como si interrumpieras su estado actual y la empujaras a reorganizar toda su energía de una forma más eficiente. Y es en ese punto donde sucede lo realmente importante, porque la planta no responde desde lo superficial, ni desde lo que puedes ver a simple vista. Responde desde su sistema más básico, desde su necesidad de sobrevivir y adaptarse a una nueva condición. Y cuando entra en ese estado, activa procesos que normalmente permanecen inactivos durante su crecimiento normal. Procesos que permiten generar nuevos brotes más fuertes, más equilibrados y en ciertos casos incluso raíces, donde antes no existían porque no eran necesarias. Pero aquí es donde la mayoría comete un error sin darse cuenta, y por eso nunca obtiene resultados consistentes. Piensan que basta con cortar y esperar a que ocurra algo sin entender el contexto ni el momento. Y no es así, porque si haces el corte en el lugar incorrecto o en el momento equivocado, la planta no entra en ese estado interno. Puede quedarse débil, puede reaccionar lentamente, o simplemente no responder en absoluto. Entonces la pregunta cambia por completo y deja de ser superficial. No se trata de si debes cortar o no, ni de hacerlo por costumbre. Se trata de entender cuándo y dónde hacerlo para activar esa respuesta interna que transforma todo el sistema de la planta. Y cuando entiendes esto,
Ya no estás viendo una rama común, ni una acción aislada. Estás viendo un punto exacto donde puedes provocar que la planta reinicie su crecimiento desde dentro, utilizando la energía que ya acumuló durante todo su desarrollo anterior y llevándola a un nuevo ciclo con más fuerza y más capacidad de producir. Y fue en ese momento cuando todo se volvió mucho más incómodo de aceptar, porque hasta entonces siempre había sido fácil pensar que el problema estaba en factores externos que podías corregir sin cambiar tu forma de actuar. Siempre puedes culpar al riego, al clima, al suelo o a los nutrientes, porque eso te permite sentir que tienes el control, aunque en realidad sigas haciendo lo mismo una y otra vez. Puedes ajustar cantidades, puedes cambiar horarios, puedes probar diferentes métodos, pero en el fondo todo sigue igual, si no cambias la base de lo que estás haciendo. Pero lo que entendí ese día fue completamente diferente y mucho más difícil de aceptar, porque el problema no estaba fuera de la planta, sino en la forma en que yo me relacionaba con ella desde el principio. Yo no estaba trabajando con la planta, ni entendiendo su proceso interno, sino repitiendo un hábito sin cuestionarlo, esperando resultados distintos, sin cambiar la causa. Y esa diferencia es la que separa un resultado limitado de uno continuo. Porque una planta no deja de producir solo por falta de agua o nutrientes como solemos pensar. Deja de producir porque entra en un estado donde su energía ya no está dirigida hacia el crecimiento productivo, sino hacia una estructura que se vuelve cada vez menos eficiente. Y si no cambias ese estado, nada de lo demás tiene un efecto real, aunque parezca que estás haciendo algo. Puedes regar más, puedes fertilizar más, puedes intentar recuperar la planta desde fuera, pero si no activas el punto correcto dentro de ella, todo sigue igual. Y aquí es donde aparece la pregunta más incómoda de todas, porque no tiene una respuesta fácil. ¿Y si el verdadero error no es lo que haces, sino lo que nunca haces en el momento clave? ¿Y si hay un instante exacto en el que la planta necesita una intervención clara, pero no lo haces por miedo, por costumbre, o por no entender lo que está pasando? Porque eso fue exactamente lo que me ocurrió durante años sin darme cuenta. Yo veía la planta debilitarse lentamente y esperaba que se recuperara sola sin intervenir en el momento adecuado. Pero ese momento no es para esperar ni para observar pasivamente. Es el punto donde todo puede cambiar si actúas con intención. Y cuando finalmente lo haces, entiendes que no estabas cuidando una planta como pensabas, sino participando en un proceso que puede reiniciarse una y otra vez, si sabes exactamente cuándo intervenir y cómo hacerlo sin dudar. Cuando llevas todo esto a la práctica, es donde realmente entiendes que no se trata de un truco aislado, ni de una técnica puntual, sino de un proceso completo que puedes repetir siempre que respetes el momento y las condiciones en las que la planta puede responder. Todo comienza con la elección de la rama, y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta, porque actúa sin observar el estado real de la planta. No cualquier rama sirve, ni cualquier parte responde igual, porque cada sección tiene un nivel distinto de energía acumulada. La rama correcta no es la más joven porque aún está en crecimiento activo, ni la más vieja porque ya perdió capacidad de reacción, sino aquella que se encuentra en un punto intermedio, donde la energía ya está formada, pero no se está utilizando completamente. Después haces el corte, y este paso es más importante de lo que parece, porque no se trata solo de separar la rama, sino de hacerlo en el lugar donde la planta puede reorganizar su estructura interna con mayor facilidad, sin perder su estabilidad. Un corte limpio y preciso evita daño innecesario, y al mismo tiempo envía la señal correcta que activa el siguiente proceso. Luego colocas la rama en un entorno adecuado, y aquí es donde muchos vuelven a equivocarse, porque creen que solo con humedad es suficiente, pero en realidad se necesita un equilibrio entre humedad, estabilidad y oxígeno para que la planta no entre en estrés ni se detenga. Durante los primeros días no ocurre nada visible, y ese es el punto donde la mayoría abandona, porque espera resultados inmediatos, sin entender que el cambio real ocurre dentro de la planta antes de manifestarse fuera. En ese tiempo la planta deja de sostener su estructura anterior y empieza a reorganizar su función hacia la creación de nuevas raíces. Ese cambio es lento al inicio, pero cuando comienza, se vuelve inevitable si todo se hizo correctamente. Luego aparecen señales pequeñas que indican que el proceso ya está activo,
y poco a poco se vuelven evidentes hasta que finalmente las raíces se desarrollan con claridad. En ese momento todo cambia, porque la rama deja de ser una parte separada y se convierte en una nueva planta, con una ventaja enorme, ya que no empieza desde cero, sino desde una estructura que ya tiene historia y capacidad de adaptación. Y cuando llevas esa nueva planta a la tierra, crece con más rapidez, responde mejor a las condiciones y se integra de forma más fuerte, porque ya ha pasado por un proceso de activación interna. Y cuando repites este método, varias veces, dejas de verlo como algo sorprendente y empiezas a entenderlo como un sistema que siempre estuvo ahí, esperando a que lo usaras correctamente. Con el tiempo todo empieza a verse diferente, aunque el huerto siga siendo el mismo, porque lo que cambia no es la tierra ni las plantas, sino la forma en que las entiendes, y esa diferencia transforma cada decisión que tomas sin que lo notes al principio. Antes mirabas una planta como algo temporal, que nace, crece, produce y desaparece, siguiendo un ciclo fijo que no podías modificar. Ahora empiezas a verla como un sistema vivo que puede reiniciarse si sabes reconocer el momento exacto en que necesita tu intervención, y eso cambia completamente tu relación con el cultivo. Ya no trabajas esperando resultados, sino observando procesos que puedes activar. Y esa diferencia es mucho más profunda de lo que parece, porque deja de ser un ciclo limitado y se convierte en un proceso continuo que puedes sostener en el tiempo sin depender de empezar desde cero cada vez. El mismo tallo que antes descartabas ahora se convierte en una oportunidad nueva. La misma planta que pensabas que había terminado ahora vuelve a responder con más fuerza, porque ya no estás trabajando contra su ritmo sino junto a él. Poco a poco empiezas a notar algo que antes no veías. Las plantas ya no se detienen de la misma forma. Los tiempos cambian. La respuesta es más rápida. Y lo que antes parecía impredecible empieza a volverse claro. No porque controles todo, sino porque entiendes cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Y llega un momento en el que todo se vuelve natural. Tomas una rama, la observas, y sabes exactamente qué hacer sin necesidad de dudar. Porque ya viste el proceso repetirse muchas veces, ya entendiste el patrón que hay detrás de cada cambio, y en ese punto todo se simplifica de verdad porque dejas de buscar soluciones externas y empiezas a trabajar con lo que ya tienes frente a ti, porque entiendes que nunca faltó nada. Solo faltaba ver el momento exacto en el que la planta estaba lista para empezar otra vez y tener la decisión de actuar justo ahí.